profe. ¿Cómo Buenas están? tardes, profe. Hola, profe. ¿Ustedes rindieron hoy Anatopato? Sí, profe. ¿Qué tal les fue? Trampa, mucha trampa, profe. ¿En serio? Sí. Y bueno, ¿quién estuvo con ustedes? ¿El doctor Cristian y el doctor Lorenzo? Doctor Lorenzo solo. ¿Solo? ¿La profe preparó alguna cuestión para examen? No, solamente para el examen del grupo B, ¿Y que ese examen fue el doctor Lorenzo que hizo? hizo el doctor Lorenzo. Dios mío. Estaba difícil. Confuso, profe. Pero No es difícil, confuso. Ay, sí. Yo nunca vi. Eu achei fácil, mas eu consegui errar uma porque eu esqueci alguma coisa. Y sí, sucede muchas veces. Bueno, iniciamos entonces nuestra clase de promoción de la salud. En la clase de hoy vamos a hablar un poco del agua y las formas de tratar el agua para que sea potable, no contaminado y apto para el consumo humano. Antes que iniciemos, les quiero preguntar, ¿hicieron la tarea de la semana pasada, el de vivienda saludable? Sí. Sí, profe. Ese listado, la nota que obtienen, ¿verdad? Todos los que hicieron automáticamente ya tienen 5 puntos más que suma para la primera etapa evaluativa. Para la primera etapa tenemos el examen parcial, el portafolio, que son las tareas que hicieron durante este tiempo en la plataforma, y por último, este medio caso clínico, por decir así, porque no es un caso clínico, pero que le titulamos de esa forma para poder cerrar la primera etapa, y yo ya con esto voy a poder pasar una nota para ustedes. ¿Está bien? Entonces, después de esto, seguramente para el lunes, martes, por ahí ya vamos a tener la nota de la primera etapa. Bueno, entonces, continuamos entonces, fuente de vida. El agua para consumo humano es un elemento indispensable para la vida. En la vivienda saludable, el agua debe ser apta para el consumo, esto es, limpia, sin color, sin sabor, libre de microbios, parásitos que puedan causar enfermedades. El agua llega a la vivienda de diferentes maneras. A nivel domiciliario, puede llegar por medio de una red de distribución transportada desde una fuente superficial o subterránea, o recolectada como agua de lluvia en la misma vivienda. Cualquiera sea la forma que llegue el agua a la vivienda, es importante asegurarse que no esté contaminada. Las primeras aguas de las lluvias, por ejemplo, que se captan a través de los techos de las viviendas, no deben ser recolectadas porque son las que arrastran polvo, tierra y todas las sustancias dañinas provenientes de la atmósfera y de los tejados que contaminan el agua. Debe tenerse especial cuidado mantener tapados los tanques y recipientes de almacenamiento para evitar que los mosquitos depositen sus huevos y puedan presentar enfermedades como el dengue. O sea, que se pueda reproducir la larva de los mosquitos, ¿verdad? El agua para tomar, que se acarrea desde fuentes superficiales como ríos, lagos, nacientes, tajamar o arroyos, pueden estar contaminadas con desechos humanos, basuras u otros agentes. Estas aguas siempre representan peligro para la salud y es necesario, por lo tanto, asegurarnos que estén tratadas para poder consumirlas. Algunas veces sacamos el agua de aljibes o pozos. No sé si saben lo que son los aljibes. No sé si en Brasil se usa mucho esto. Aljibes son pozos, son
la distribución de agua. Estos deben estar alejados de cualquier foco de contaminación sanitarias o basureros. Las letrinas sanitarias son por donde se desechan las heces, orina, agua del baño, ¿verdad? Y los sistemas de captación de agua de pozo o aljibes deben estar protegidos con tapas para prevenir riesgos de contaminación, accidentes o caídas. Bueno, el agua contaminada nos enferma, por más limpia que nos parezca, el agua que no ha sido tratada puede contener microorganismos y sustancias que nos causan enfermedades o incluso la muerte. Protección y métodos de tratamiento. Necesitamos proteger las fuentes superficiales y subterráneas de agua, manteniéndolas limpias y evitando que se contaminen con basuras, plaguicidas u otras sustancias químicas, cadáveres o excrementos de animales y residuos varios de procedencia humana. Uso del agua. Bueno, acá hablando de cadáveres animales, aquí en el país nosotros no tenemos, no existe un cementerio de animales, entonces muchas veces la gente le entierra a sus mascotas muertas en donde dé lugar, en patios baldíos, en parques, por ejemplo, en el polideportivo ahí Estrella del Este que está cerca de la facultad, es un lugar súper utilizado para ese fin. Llevan perros, llevan gatos y cosas así. Entonces tenemos que saber más o menos, tener un poco de noción de dónde se le está enterrando, ¿verdad? Y también si es que vamos a enterrar en nuestro propio patio, no enterrar muy cerca de los pozos de agua potable, enterrar en un lugar más alejado posible de esta fuente de agua. Los usos del agua. Tiene múltiples usos, todos ellos de gran importancia. Aseo del cuerpo, de la ropa, limpieza de los pisos, habitaciones, riego de las plantas, jardines, pero sobre todo el agua que se usa para tomar, preparar alimentos, lavar frutas y verduras debe ser la más segura. Tenemos algunos métodos para mejorar la calidad del agua. Tenemos métodos caseros. Por ejemplo, solo por medio de un tratamiento adecuado del agua destinado para nuestro consumo podemos evitar los peligros del agua contaminada y disminuir los riesgos de contraer enfermedades. Por ello tenemos las técnicas caseras de purificación y limpieza, tales como la clarificación o decantación, filtración y desinfección. El método de clarificación. Un agua destinada al consumo humano no puede ser turbia o, lo que es lo mismo, presentar materiales en suspensión. Se debe sedimentar y clarificar. Para ello se almacena durante un día en un recipiente que puede ser un balde grande o palangana, que debe ser enlosado o plástico para evitar las partículas de aluminio que son venenosas, según la cantidad de agua necesaria para la familia, hasta que la arenilla y todas las partículas gruesas que se asientan en el fondo del recipiente forma una especie de lodo en el fondo. Una vez que haya tomado cuerpo, se pasa el agua clarificada a un recipiente limpio para separar de la parte espesa, teniendo en cuenta de no removerlo del fondo. Luego tenemos el filtro casero de tela. Se trata de un método sencillo que se utiliza cuando el agua está turbia para filtrar pequeñas cantidades. Posteriormente se realiza la desinfección hirviendo o clorando el agua. La filtración casera permite retener los sólidos que contiene el agua y despojarla de algo de su turbiedad, pero no elimina los microorganismos que ocasionan estas enfermedades.
Dicho proceso se basa en una técnica de purificación que consiste en pasar el agua a través de una capa de material poroso con el fin de retener las partículas. Y hay varias clases de filtros, entre los que se destacan este que tenemos aquí. Podemos utilizar, por ejemplo, botellas de plástico de cualquier procedencia, por ejemplo, gaseosa, jugos con capacidad que tenga 1,5 litros, 2 litros, y en el interior colocamos 2 esponjas de 2 centímetros de espesor y un pedazo de tela sintética, poliéster. Luego procedemos con precaución, cortamos la base de la botella, así como nos muestra nuestra imagen, con cuchillo, sierra o serrucho, hacemos los orificios en el contorno de la base con un cuchillo o punzón. El tamaño de los orificios puede ser de 3 milímetros, cuanto más pequeño mejor. Luego se coloca la esponja de 2 centímetros de espesor y a continuación colocamos la tela de poliéster en forma de rollo. Y aquí vemos cómo se inicia el filtrado del agua a través de este método de filtración casero que se puede realizar. Antes de usar el filtro, lavamos sus componentes con agua limpia, colocamos la boca de la botella del filtro en la boca del recipiente donde vamos a almacenar el agua en forma lenta y utilizando el filtro casero, vertemos el recipiente al agua recolectada. Después de usar este filtro, lavamos, secamos y ubicamos nuevamente los componentes del filtro en la botella. Verificamos que el filtro esté seco y guardamos en un lugar seco y seguro para protegerlo del polvo y las suciedades. Si las esponjas, la tela o la botella se dañan o se deterioran, es necesario cambiar por otras en mejor estado. Luego tenemos el método de desinfección. La desinfección es la destrucción o eliminación de los microorganismos patógenos dañinos presentes en el agua, capaces de producir enfermedades. Por lo tanto, es un procedimiento vital en el tratamiento del agua para consumo humano. En especial, el agua que se toma directamente de sistemas, agua corriente o fuentes que no reciben tratamiento o las que se utilizan para preparar alimentos, se debe desinfectar, eliminando de esta forma los microorganismos que pueden causar enfermedades. Una vez esté desinfectada el agua, se debe procurar tener prácticas seguras para evitar una posterior contaminación, la cual se puede ocasionar durante su almacenamiento o transporte. Tenemos entonces el hervir el agua, que es lo básico y lo que debemos de muchas veces enseñar a ciertas comunidades que no tienen acceso a agua potable. Es un método bastante efectivo para desinfectar en pequeñas cantidades. Se recomienda hervir el agua de consumo diario durante 10 minutos. Procedimiento. Para su desinfección, el agua debe estar tan clara como sea posible. Si está turbia, debemos clarificarla y filtrarla tal como se describió anteriormente. Es necesario tener un recipiente con tapa para hervir el agua y reservarlo. En lo posible, exclusivamente que sea utilizado para el agua. Una vez alcanzado el punto de ebullición, dejamos hervir el agua durante 10 minutos como mínimo. Cuando pasamos el agua hervida a otro recipiente de almacenamiento, hagámoslo directamente desde el recipiente donde la hervimos sin introducir ningún utensilio, ya que durante este procedimiento podemos también estar contaminando. Es necesario almacenar el agua hervida en recipientes limpios, con tapa y en lo posible con el sistema de llave balde o un recipiente con una pequeña canilla, con un pequeño grifo.
Se debe evitar sacar el agua con utensilios como pocillos, que son los, ¿cómo se dice? Taza, vasos o cucharones. Los recipientes que contienen el agua de consumo humano deben estar perfectamente limpios y tapados. Aquí vemos, ¿verdad? Nada más el proceso de hervor, siempre con tapa. Si es que lo hacemos sin tapa, este se va a evaporar, se va a ir evaporando y puede, si una persona no está atenta, se puede terminar de él. Aquí vemos el recipiente con el pequeño grifo que les comenté que es el más recomendado. Para almacenar el agua tratada de uso diario, podemos también usar botellas disponibles en los comercios, los envases de gaseosa, limpiamos dependiendo de lo que tengamos a mano, de 1 litro, 2 litros, sean de vidrio o de plástico, desde y cuando podamos mantenerlos tapados. Luego tenemos perdón, estoy con un poco de tos. Tenemos el soleado del agua, que es colocar el agua al sol. Es un método económico, práctico y consiste simplemente en exponer el agua a los rayos del sol, pero es un método poco seguro. Bueno, seleccionamos los envases de vidrio y plástico lisos, incoloros y transparentes. No se deben usar envases de colores oscuros porque estos impiden que los rayos del sol penetren. Se lavan bien los envases con agua y jabón hasta dejarlo completamente limpios. Se retiran todas las etiquetas y se llenan los envases con agua, que debe estar ya clarificada y filtrada. Se tapan los envases para proteger del agua, del polvo y de los insectos. Los envases llenos de agua se colocan horizontalmente en la parte de afuera de la vivienda en un lugar alto y seguro, donde la exposición al sol no sea obstruida por las casas, paredes, árboles u otros. Se deja al sol como mínimo un día entero, cuidando de que los rayos del sol le lleguen directamente. Cuanto más prolongada sea la exposición, mejor será la calidad del agua. La técnica no funciona si está lloviendo. Si está nublado, se debe aumentar el tiempo de exposición al doble. Para niños menores de 18 años y personas enfermas, siempre es recomendable hervir el agua. No sé si se acuerdan que el año pasado hablamos mucho de lactancia materna. Hablamos de circunstancias en las que la lactancia materna no debería ser, por ejemplo, o sea, que se debe suspender la lactancia, por ejemplo, en pacientes con VIH, madre con VIH, y hay países hasta ahora que el agua potable es tan escasa, no les llega, que es mejor, por decir así, es mejor que el niño se alimente con la leche materna tratada, ¿verdad? Tratada con calor antes que utilizar alimentos artificiales. No sé si se recuerdan de un poco de las clases que tuvimos el año pasado. Entonces, este es uno de los motivos, porque mucha gente no tiene acceso al agua potable. El agua potable es muy escasa en la zona, entonces preferible que el niño que tenga una madre con VIH positivo continúe con la lactancia materna. La lactancia puede ser con extracción de la leche de la madre y tratamiento con calor. En todo caso, también se podría optar por la extracción o lactancia por parte de una nodriza, que es otra persona ajena a la, o sea, que no es la madre que le dé de amamantar. La cloración es el nombre que se le da al procedimiento utilizado para desinfectar el agua por medio del cloro. Para realizar la cloración es necesario tener en cuenta
la concentración de cloro, ya que una baja concentración no desinfecta el agua. Y no hay que olvidar, sin embargo, que el exceso de este producto químico puede causarnos alergias, intoxicaciones y dañar nuestra salud. En los comercios, el cloro se consigue como hipoclorito de sodio o lavandina, en portugués es alvejante, y de diferentes concentraciones y para diversos usos, que no es recomendable para consumo humano. El hipoclorito de sodio para desinfección de agua para consumo humano debe ser de 8% de concentración, sin color ni fragancia, y viene con un rótulo que dice apto para desinfección del agua. Se compra en farmacias o distribuidoras. Con una gota de hipoclorito de sodio al 8% se desinfecta 1 litro de agua. El agua está lista para el consumo humano después de media hora de tener contacto con el cloro. El control de la cloración. La cantidad de cloro varía de acuerdo al grado de contaminación del agua que se va a purificar. Los métodos caseros expuestos no se recomiendan para aguas muy turbias, por lo que antes de la cloración debe realizarse la clarificación y filtración. El cloro residual es la cantidad de cloro que está presente en el agua luego de 30 minutos de haber entrado en contacto con la solución madre o con la solución desinfectante. Para monitorear el cloro residual se utilizan comparadores, que son aparatos sencillos con los cuales se compara el color desarrollado en una muestra de agua y el existente en los colores del comparador. La determinación del cloro residual y los ensayos de laboratorio comprueban si el agua está desinfectada. Y esto se encargan algunas empresas, por ejemplo, en Paraguay y en Brasil, la mayoría de estos procesos realizan empleados de Itaipú que están preparados para realizar esto. También hacen los de CENEPA. Bueno, aquí vemos las distintas formas en que se puede contaminar el agua. Vemos basura, vemos todos los recipientes destapados y los insectos que están en contacto directo con el agua. Aquí vemos el método que no es recomendado. Por ejemplo, tenemos la persona, acá el padre, por decir así, está retirando el agua con un vaso desde el recipiente más grande para administrarle, para darle al niño. Está en contacto con insectos. Vemos que hay personas que están defecando muy cerca de la corriente de agua del río. Entonces todo esto va a contaminar. Aquí, sin embargo, vemos lo recomendable que es tener un recipiente grande con una torneira y desde la torneira estar administrando el agua en dosis más pequeñas. Hervir el agua en la vivienda significa creer en la salud y combatir las enfermedades. En una vivienda saludable, el agua tratada para beber y cocinar está en recipientes tapados y elevados del piso. Así podemos evitar la contaminación del agua que nos causa enfermedades. El agua tratada y almacenada en recipientes limpios es segura para el consumo humano. Gracias. Cuando cerramos bien la llave del agua, estamos evitando su desperdicio. Ahorrar agua significa pensar en las futuras generaciones. Muy bien, y eso es todo. Cortita nuestra clase de hoy, pero creo yo que bastante informativo, pero yo sé que es bastante incompleto, así que por eso les voy a dejar una pequeña tarea, un foro en el que ustedes van a estar comentando. Cortita, sí, 30
Menos de 30 minutos. Bueno, yo hablé muy rápido. Es que tengo tantas actividades que tengo que hacer que por eso estoy así. Bueno, les voy a dejar un foro abierto para que vayan comentando otras técnicas, otros métodos de potabilización del agua. ¿Está bien? Entonces va a estar abierta por una semana hasta la próxima clase y espero que vayan respondiendo para que puedan responder todos a tiempo, ¿no? Si no se olvidan. Muy bien, les agradezco muchísimo a todos los que se prendieron y nos vemos muy pronto. Creo que mañana nos vemos con algunos en la clase de anatopato. Gracias, doctora. Dale, chao, chao.